Muy buenos días con todas las personas que se están enlazando a través de Facebook Live a este trascendental evento, la firma del convenio de cooperación entre el Consejo Mundial de Cooperativas de Ahorro y Crédito WOCU y el Banco Central del Ecuador. A nombre de la institución les doy la más cordial bienvenida. Para brindarles más detalles sobre este convenio, contaremos con la presencia de importantes actores de la economía nacional y global, así como de voceros y representantes de la Agencia de los Estados Unidos para el Desarrollo Internacional, USAID, y de la Agencia de las Naciones Unidas para los Refugiados, ACNUR. Esta mañana seremos testigos de la decisión de dos entidades para impulsar un trabajo conjunto con el objetivo de promover la inclusión económica de la población ecuatoriana y de uno de los grupos vulnerables más importantes en el país, el de los migrantes y refugiados, y concretamente el de las hermanas y los hermanos venezolanos presentes en nuestro país. Esto será posible gracias a la implementación de acciones asertivas y acertadas de inclusión financiera. Por favor, antes de iniciar con este encuentro, les solicito a todos nuestros invitados que prendan sus cámaras un momento para realizar la fotografía oficial de este encuentro. Muchísimas gracias a todos nuestros invitados. Para dar inicio a este evento, quiero dar la bienvenida, por favor, a Bill Kashak, director de USAID en Ecuador. Por favor, señor Kashak, el espacio es suyo. Bienvenido. Eso. Señores, señoras representantes de las diferentes entidades del Estado, organismos de cooperación internacional, agencias de las Naciones Unidas, entidades financieras y organizaciones locales. Señores y señoras representantes del sector financiero y de la economía popular y solidaria, muy buenos días. Y luego repito, perdonará por esa iniciación un poco fuera de lo que debía haber sido, pero tenemos los problemas de tecnología resueltos. Una vez más, muy buenos días. Es un honor, de veras, realmente es un honor para mí inaugurar el evento de inclusión financiera con el enfoque en la población migrante y refugiada venezolana y la población local ecuatoriana, donde también se firmará el convenio de cooperación interinstitucional entre el WOCU y el Banco Central del Ecuador, en el marco del proyecto de inclusión económica de la USAID y WOCU. Son épocas difíciles en las que vivimos debido a la pandemia de COVID-19. Y sin lugar a dudas, entre los grupos más afectados se encuentran los refugiados, inmigrantes venezolanos y la población ecuatoriana vulnerable. Desde 2018, el gobierno de los Estados Unidos, principalmente por medio de la Agencia de los Estados Unidos para el Desarrollo Internacional, USAID, y la Oficina para Población, Refugiados y Migración, el Departamento del Estado, viene apoyando a estos ciudadanos venezolanos, así como al gobierno y las comunidades del Ecuador que les han acogido. A la población migrante venezolana se le apoya en sus esfuerzos para insertarse socialmente y económicamente en las comunidades del Ecuador que les acogen. Y a la vez se le brinda asistencia para atender a sus necesidades más urgentes, como alimentación, higiene, salud y techo. Este último contribuye a mitigar los efectos que la pandemia está ocasionando en ellos. En el Ecuador, el gobierno de los estados desde 2018 ha proporcionado montos significantes, sumas significantes para apoyar
a venezolanos y las comunidades de acogida a través de nuestros socios internacionales. Y quiero señalar la importancia del papel que juegan nuestros socios internacionales y no gubernamentales, tales como ACNUR, OIM, UNICEF, el Programa Mundial de Alimentos y la OIT, Organización Internacional de Trabajo, y otros. Mucho de este apoyo ha sido ayuda humanitaria y por ende a corto plazo, es decir, enfocados en aliviar el sufrimiento provocado por la pandemia. Respecto a programas de largo plazo, el enfoque es generar oportunidades económicas, ayudando a las ciudadanas venezolanas a mejorar sus ingresos para que puedan vivir dignamente, a lo que en la situación actual es de vital importancia. A través de este proyecto, el proyecto de inclusión económica ejecutado por WOCU, se apoya a los inmigrantes venezolanos y las poblaciones ecuatorianas a consolidar las actividades que vienen desarrollando con el fin de garantizarles ingresos sostenidos a través del equipo, empleo propio, alternativas de emprendimiento y inclusión financiera. Se buscará también facilitar el acceso al empleo a través de la identificación de necesidades en los mercados y el desarrollo de capacidades tanto blandas como técnicas. El proyecto busca incrementar el acceso a servicios financieros mediante el apoyo a instituciones financieras para que éstas desarrollen productos a la medida de las necesidades de los beneficiarios. Se espera que al menos de 100,000 beneficiarios tengan acceso a servicios financieros y que unos 10,000 personas mejoran sus capacidades para lograr medios de vida sostenibles y que al menos 2,000 individuos revaliden sus títulos técnicos y profesionales. Los beneficios de la inclusión financiera han sido demostrados en diversos estudios que revelan la importancia de los servicios financieros, ahorros digitales en esta época, para enfrentar los riesgos a los que se enfrenta la población vulnerable, para nivelar sus flujos de caja, reducir sus costos de transacción y incrementar sus ingresos, con el fin de mejorar sus condiciones de vida. Con base en un estudio hecho bajo este programa de inclusión financiera, inclusión económica, realizado por el WOCU, se revela que apenas 18% de los refugiados inmigrantes venezolanos cuentan con acceso a servicios financieros, lo que limita su capacidad de enfrentar los efectos de la pandemia. Ahorrar recursos para sus familias y negocios, acceder a créditos para reconvertir sus iniciativas empresariales o cubrir sus gastos familiares. El reto del proyecto será trabajar con la demanda de servicios financieros para prepararla para la inclusión, pero también con la oferta, es decir, las entidades financieras, para que adecúen sus productos, procesos, tecnología y canales financieros con el fin de brindar servicios financieros digitales muy necesarias en esta nueva normalidad. Hay mucho por hacer y el gobierno de los Estados Unidos reafirma su compromiso de seguir colaborando con el gobierno ecuatoriano y el pueblo ecuatoriano
en sus esfuerzos para aliviar las circunstancias de vida tan difíciles de la población venezolana residente en el Ecuador. A cada uno de ustedes, a cada uno y todos de ustedes que están involucrados en esta esfuerzo, los saludo por el gran esfuerzo que están haciendo para hacer frente a uno de los múltiples problemas bien difíciles que se encuentra el pueblo ecuatoriano en estos días. Les saludo y les deseo lo mejor en las deliberaciones que van a tener en esta sesión de trabajo. Muchas gracias. Muchísimas gracias, señor Kashaf, por su intervención. Para el Banco Central del Ecuador, la inclusión financiera es uno de sus pilares y estrategias claves de acción. Es así que la firma de este convenio no es casual. A continuación, la gerente general del Banco Central del Ecuador, economista Verónica Artola Jarrín, nos brindará unas palabras y profundizará más al respecto. Estimada gerente, por favor, el espacio es suyo. Bienvenida. Muy buenos días William, Brian, Maybrit, Oscar, Joana. Muchísimas gracias por estar aquí, por acompañarnos en estos temas que estamos liderando y trabajando desde Banco Central. La verdad, nosotros desde que asumimos la institución, nuestro objetivo ha sido poder ciudadanizar también los servicios que damos como Banco Central, porque muchas veces se nos ve lejano al Banco Central, pero la verdad creemos que podemos hacer muchísimo más de lo que se ha venido haciendo tradicionalmente a lo largo de los años como Banco Central. Y es así como a lo largo del tiempo y principalmente en los últimos años, varios países a nivel mundial han logrado más avances con miras a la inclusión financiera, creando un entorno normativo, institucional, cultural, de mercado y reglamentario propicio, fomentando así la competencia y permitiendo a las instituciones bancarias y no bancarias innovar y ampliar el acceso a servicios financieros. Sin embargo, la creación de este espacio innovador y competitivo debe ir definitivamente acompañado de reglamentaciones, cambios de políticas, programas públicos, educación, cultura, prácticas de mercado y diferentes medidas de protección apropiadas para garantizar la prestación responsable de servicios financieros. Nosotros como Banco Central hace un par de años lanzamos todo el tema de la Estrategia Nacional de Inclusión Financiera y porque estamos convencidos definitivamente que la inclusión financiera es una herramienta eficaz en la lucha contra la pobreza y la desigualdad. Diversos estudios demuestran que el acceso a productos financieros básicos como las cuentas de ahorro tienen como efecto no solo el aumento de los ahorros, sino también el aumento del empoderamiento de los consumidores. También hay evidencia robusta sobre los beneficios de contar con medios de pago eficientes y asequibles. Una mayor utilización de pagos digitales, incluyendo el dinero electrónico y las remesas, debería contribuir a reducir los costos de transacción y a mejorar la capacidad de los hogares de compartir los riesgos en el contexto actual de crisis sanitaria que estamos viviendo todos. La inclusión financiera también contribuye a la reducción de la pobreza, al atender necesidades básicas de las micro, pequeñas y medianas empresas, al facilitar el acceso a herramientas financieras adecuadas como son pagos, ahorros y financiamiento seguro, coadyuva al aumento de su productividad que puede redundar en la generación de empleo y en el crecimiento económico del país. Hay evidencia empírica también que muestra que no solamente ayuda al global de la economía, sino sobre todo a las poblaciones particulares a los que nos estamos enfocando actualmente, sobre todo a la economía local, que es lo que realmente se busca con este convenio y con la participación que estamos firmando el día de hoy. La emergencia sanitaria provocada por el COVID definitivamente ha magnificado los efectos de la exclusión financiera, particularmente en lo que respecta al limitado porcentaje de la población que cuenta actualmente con acceso a una cuenta bancaria y al reducido uso de medios de pago digitales. Ambos definitivamente son esenciales para facilitar el objetivo de distanciamiento social demandado por la contención de este virus. Asimismo, el contexto de esta crisis económica, consecuencia de la paralización de la actividad económica y los bajos precios del petróleo a nivel mundial,
pone en riesgo de mayores niveles de pobreza y, por tanto, de exclusión financiera a segmentos más amplios de la población y refuerza la necesidad de articular acciones para asegurar la estabilidad del sistema financiero con las de inclusión financiera. El Banco Central del Ecuador, en el ámbito de sus competencias, como les mencionaba, hace aproximadamente 2 años tomó la iniciativa de desarrollar una estrategia nacional de inclusión financiera, para lo cual se mantuvo reuniones con diferentes actores, tanto públicos como privados, y en abril del 2019 el Banco Mundial comunicó al Banco Central la aprobación del proyecto Inclusión Financiera en Ecuador, el mismo que cuenta con el apoyo de la iniciativa FIRST. Una estrategia nacional de inclusión financiera es un documento de política nacional que establece objetivos nacionales de inclusión financiera y delinea un grupo de acciones secuenciales y coordinadas para acelerar el progreso hacia dichos objetivos. Además, identifica los obstáculos y oportunidades relevantes para alcanzar un conjunto de objetivos y metas priorizadas de manera consensuada y colaborativa. Esta estrategia también cuenta con una estructura de gobierno y una estrategia de monitoreo y evaluación que permitirán asegurar la implementación efectiva de la estrategia. No queremos que esto se quede en papel muerto, que se quede en un documento bonito, sino que por lo tanto, y por el contrario, mejor dicho, que realmente pueda ser implementado y después evaluado en los próximos años. Uno de los elementos más importantes que cuenta esta estrategia es la conformación de un comité técnico para el desarrollo de esta estrategia, el cual está integrado por representantes del Banco Central, del Ministerio de Economía y Finanzas, de la Superintendencia de Economía, Popular y Solidaria, de bancos. También tenemos actores privados, la academia, lo que realmente ayuda a que sea una política efectiva a mediano y largo plazo. De esta manera, creemos que los siguientes pasos que se van a necesitar y que estamos construyendo para esta estrategia es la aprobación de la versión final hasta el 30 de septiembre. Esperamos tener un decreto ejecutivo que formalice la creación de la estrategia nacional hasta finales de este año y el lanzamiento oficial de la estrategia nacional que estaría previsto para finales de este mes. ¿Y cuáles son las 4 áreas importantes de política que persigue la estrategia? El punto de acceso a infraestructura de pagos, la oferta de productos básicos y servicios financieros digitales, el financiamiento a las pymes de infraestructura de crédito y la protección al consumidor y la educación financiera. Algunas de las lecciones más valiosas que hemos podido tomar en estos meses de trabajo giran en torno al compromiso y la participación de los diferentes grupos de interés, ya que inicialmente se requiere de mucha información y esto a su vez demanda tiempo, esfuerzo y un equipo dedicado a esto, por lo que es importante el compromiso sostenido de las partes interesadas, incluyendo el sector privado, para crear una amplia aceptación y alinear los esfuerzos en todas las áreas de políticas financieras y no financieras que buscamos con esta estrategia. El Banco Central del Ecuador, orientado a mejorar el índice de inclusión financiera en el país y contribuir así a su crecimiento productivo y económico, mantiene el constante reto de potencializar el desarrollo de los sectores de menores ingresos, especialmente de las economías rurales, de aquellas personas que están en nuestro país como refugiados, pues un mayor acceso a servicios financieros dinamiza las actividades de las pequeñas economías, genera capacidades para aprovechar de forma óptima los recursos, eleva los niveles de ingresos y disminuye las imperfecciones de los mercados, contribuyendo definitivamente así a activar la economía a nivel nacional y local. De esta manera, solo quisiera finalizar diciendo que como Banco Central siempre estaremos comprometidos a este tipo de iniciativas. Pueden contar con el contingente técnico y personal de las personas que formamos el Banco Central para mejorar, como digo, las condiciones de vida de las personas, que es lo que buscamos. Más allá de hablar de la Reserva Internacional, de tasa de interés, que a veces es muy alto, lo que importante es justamente que en esta pandemia, que estamos viviendo una crisis como nunca antes se había vivido en Ecuador y el mundo, pues las personas realmente puedan encontrar una nueva forma de hacer economía, salir de esta crisis, y ahí estamos como Banco Central para apoyar en las iniciativas que consideren cada uno de ustedes necesario. Muchísimas gracias y gracias por el apoyo también que nos dan como Banco Central para trabajar en estas iniciativas. Muchísimas gracias por su intervención a la gerente general del Banco Central del Ecuador, economista Artola. El convenio que este día se firmará tiene por nombre Convenio Marco de Cooperación Interinstitucional entre el Consejo Mundial de Cooperativas de Ahorro y Crédito WOCU
y el Banco Central del Ecuador, cuyo objetivo es ejecutar acciones coordinadas sobre la base del proyecto de inclusión económica de la Agencia de los Estados Unidos para el Desarrollo Internacional, USAID, y el Consejo Mundial de Cooperativas de Ahorro y Crédito, WOCU. Este convenio permitirá contar con información, capacitación e implementación de programas, proyectos o planes encaminados a impactar en la calidad de la inclusión y educación financiera, contribuyendo al desarrollo de competencias económicas y financieras de diferentes sectores de la población, lo que les permitirá tomar decisiones acertadas en temas financieros y económicos. Los pilares de este proyecto serán el fomento de la inclusión financiera y el impulso de la educación financiera y la capacitación, enfocados sobre todo en la población venezolana en situación de movilidad humana, con especial interés en Quito y Guayaquil. Para ello, adicionalmente, se prevé que WOCU sea parte de las acciones de implementación de la Estrategia Nacional de Inclusión Financiera que el Banco Central del Ecuador impulsa con la participación de múltiples actores económicos y sociales. Dicho esto, a continuación pasaremos a la firma del Convenio de Cooperación Interinstitucional. En representación del Consejo Mundial de Cooperativas de Ahorro y Crédito, WOCU, firmará su representante legal en el país, Óscar Guzmán, y por el Banco Central del Ecuador, su gerente general, Verónica Artola Jarrín. Nos tomaremos, por favor, unos breves minutos para la firma de este importante convenio. Agradecemos a las autoridades que han legalizado este convenio, a los representantes de instituciones aliadas, así como a todas las personas conectadas a través de Facebook Live, porque son testigos del impulso de acciones concretas que fomentan la inclusión financiera de la población, en especial de los sectores vulnerables. En este momento daremos inicio a la segunda parte de este encuentro, en la que contaremos con 4 interesantes exposiciones sobre el tema que nos convoca esta mañana. En primer lugar, invito a este espacio, por favor, a Brian Branch, jefe de Inclusión Económica de la Agencia de los Estados Unidos para el Desarrollo Internacional, USAID. El tema que abordará en su presentación lleva por título Aporte de las cooperativas de ahorro y crédito a la inclusión financiera. Por favor, señor Branch, bienvenido a este espacio. Gracias y buenos días y gracias a Bill Kaschak y Verónica Artola Jarrín por incluirnos en este programa tan importante. Y voy a dar una pequeña explicación por qué es tan importante para el WOCU este proyecto de inclusión económica. El Consejo Mundial de Cooperativas de Ahorro y Crédito, una organización global donde hay cooperativas de ahorro y crédito en más que 115 países, más que 87,000 cooperativas de ahorro y crédito, y hoy en día, entonces, estamos sirviendo más que 291 millones de socios. Entonces, el propósito del Consejo Mundial es apoyar y hacer crecer esta comunidad global de cooperativas de ahorro y crédito. Y para nosotros, la misión de la organización está muy enfocado en cómo podemos apoyar a las cooperativas, generar mayor inclusión financiera, mucho mayor de lo que vemos en el mercado hoy en día. Y lo hacemos porque las cooperativas pueden trabajar con una cercanía con la población vulnerable, con disponibilidad de apertura para todos y con mayor flexibilidad para ajustar sus productos y sus políticas para generar la inclusión financiera. Entonces, cuando hablamos de la digitalización, ese es el desafío de 2025 para el Sistema Internacional de Cooperativas de Ahorro y Crédito. En nuestro rol
de una global, representante de cooperativas de ahorro y crédito. Nosotros trabajamos con los reguladores de estándares internacionales. Trabajamos con el Comité de Supervisión Bancaria de Basilea. Trabajamos con el Consejo de Normas Internacionales de Contabilidad y el Grupo de Acción Financiera. Trabajamos con el Comité de Estabilidad Financiera y la Unión Europea. Nosotros estamos muy dedicados a la importancia de la normativa prudencial y el control de riesgo en las cooperativas de ahorro y crédito, porque son instituciones de la intermediación financiera. Pero también nosotros somos muy de la inclusión financiera. Y cuando estamos hablando de la inclusión, estamos hablando de servir a los que tienen menos oportunidad, que trabajan con pequeños montos de ahorros y pequeños créditos. Entonces, muchas veces nosotros medimos cuál es el costo de cumplir con los controles, medir el riesgo comercial, porque eso puede elevar el costo y dar un obstáculo al servicio de los que tienen poco acceso a servicios financieros. Entonces, nosotros trabajamos en ver cómo podemos dar con los servicios al público, servicios financieros para gente en particular que tienen la desventaja social o financiero. Nosotros trabajamos, yo mencioné con el grupo de trabajo financiero y en sus reglas de noviembre de 2017, en las reglas de control de lavandería de dinero, control de financiamiento de terrorismo y la inclusión financiera, entonces el Grupo de Acción Financiera dice que la inclusión financiera incluye proveer acceso a servicios financieros cuales son seguros, convenientes, alcanzables para los desventajados y otros grupos vulnerables, incluyendo personas de bajo ingreso, rurales y no documentados, quienes han sido poco servidos o excluidos del sector financiero. También dice ofreciendo un rango más amplio de servicios financieros a la disponibilidad de individuos quienes actualmente solamente tienen acceso a productos básicos y asegurando acceso a servicios financieros apropiados a un costo alcanzable de una manera justa y transparente. Entonces, estamos hablando de acceso, estamos hablando de un rango más amplio a lo básico y también asegurando un costo alcanzable y una manera justa y transparente. Y si vemos las reglas que salen del Grupo de Acción Financiera en marzo de 2020 sobre la identidad digital, ellos siguen con la misma tema de la importancia de la inclusión financiera. Entonces, por eso, nosotros vemos que el proyecto de inclusión económica es importante porque no solamente estamos sirviendo los grupos vulnerables, pero estamos sirviendo los grupos vulnerables en un momento que están muy afectados por la COVID-19. ¿Qué estamos viendo en el mundo con los cooperativos de ahorro y crédito? La primera ola que vimos fue la crisis de salud. Vimos a los socios afectados por enfermedad sin poder trabajar, personas con fragilidad financiera y por costos de salud, entonces se atrasaron en su situación financiera. Y también vimos el desempleo. Entonces los socios con dificultad de pagar sus créditos. Vimos el consumo de los ahorros y pérdida de activos de muchos socios. Vimos la innovación, la respuesta de cooperativas tratando de apoyar a sus socios, ayudándoles a pasar los tiempos difíciles. Y vimos entonces, con este proyecto estamos tratando también de ir alcanzando y llegando a mayor parte de las poblaciones. Estamos hablando de gente de recursos limitados de Ecuador y los refugiados que vienen de Venezuela. La segunda ola que estamos viviendo ahora, en este momento, es el estrés institucional que esto causa con las cooperativas de crédito. Ellos tienen que aumentar sus provisiones, tienen que aumentar sus depuraciones,
Entonces, hay poco crecimiento de cartera y está bajando el retorno a su cartera. Está impactado su liquidez con retiros y con morosidad y vemos un crecimiento más despacio de las instituciones y vamos a ver un control, un nivel de ingreso bajo este año. La tercera ola que nos afecta también es la recesión económica global. Entonces, estamos afectados no solamente por la crisis de salud, pero también por la recesión económica. Interesante que antes de marzo de este año, antes de la COVID-19, cuando preguntamos a cooperativas de crédito en todas partes del mundo cuáles fueron sus temas de prioridad, hablaron del costo de regulación, hablaron de disrupción tecnológica y hablaron de crecimiento de socios. Pero llegando a la COVID-19, cambia entonces las prioridades que nos hablan de las cooperativas en muchos países. Y dicen que el desafío número uno, la prioridad número uno es la digitización. Entonces, hoy en día vemos que las cooperativas que ofrecen los canales digitales para servicio a sus socios son las cooperativas que están creciendo, que están más activas. Hemos visto que entre 50 y 60% del tráfico por persona en las cooperativas ha movido a los canales móviles. Y no creemos que eso va a regresar. Vamos a ver que para las cooperativas en el futuro, para dar servicios a todo nivel socioeconómico de sus socios, van a tener que trabajar a través de los canales digitales. Hoy en día nos dicen que el número 2 no es el costo de regulación, sino los límites que enfrentan en limitación, en regulación. Entonces están viendo cómo pueden adaptarse para servir las poblaciones vulnerables dentro del marco regulatorio en cuales trabajan. Y el número 3 es el impacto financiero de la COVID-19. Lo que mencioné antes, el impacto al estado financiero de los socios, el impacto financiero a las instituciones. Entonces, ¿cómo van las cooperativas hoy en día? Vemos una urgencia, una rapidez ahora en transformarse digital, en ofrecer los canales digitales. Vemos que las cooperativas en todos los países están ahora trabajando en reuniones virtuales para proteger la salud de sus socios, de sus empleados, y están ahora aprendiendo nuevas flexibilidades, reestructurar sus créditos. Vamos a tener que trabajar en cómo calificar, provisionar, castigar los créditos bajo morosidad, identificar el riesgo dentro de la cartera, el riesgo de la COVID-19 y también planes de amortización, impacto a capital y supervisión. Siempre que eso es el trabajo que las cooperativas tienen enfrente, pero siempre con atención a la inclusión financiera. Vamos a ver que el impacto económico no es igual para todos los sectores. Donde se congrega la gente, en los restaurantes, los hoteles, los malls, entonces están más afectadas. Las grandes empresas que tienen altos niveles de reservas pueden sostener la crisis, están menos afectadas que la pequeña y mediana empresa. Entonces, vamos a ver que las cooperativas tienen que operar, medir su riesgo en servir esos sectores económicos. También hay un cambio de medio de trabajo. Las industrias en cuales la gente puede trabajar en casa o en oficina, no en la línea frente de servicio, están menos afectadas. Los que tienen que viajar a transporte público a trabajar son más afectados. Otra vez, vemos que la gente más vulnerable son la gente más afectadas por la crisis. Hay un cambio de modelo empresarial en la economía. Ahora, las industrias en que se puede entregar su producto por internet y no por persona, menos afectadas. Otra vez, son la gente vulnerable que siguen trabajando con servicio persona a persona. Es una época de incertidumbre
en cual los consumidores gastan menos, toman menos deuda y también los negocios crecen menos, controlan sus gastos y toman menos deudas también. Esto va a afectar a las cooperativas. Vamos a ver este año 2020 cerrando con más indicadores de morosidad, más provisiones. Vamos a tener niveles de ingresos bajos, pero también vamos a ver alta oportunidad para las cooperativas de responder a las necesidades de las poblaciones locales en todos los países. Esa es en la misión original de las cooperativas de crédito y vamos a ver que ellos van a seguir en este trabajo para el año 2021. Bueno, otra vez les agradecemos a AIDE por apoyar este programa tan importante de la inclusión económica, el Banco Central de Ecuador por su liderazgo en el trabajo de inclusión financiera. Gracias. Agradecemos a Brian Branch, presidente y gerente general del Consejo Mundial de Cooperativas de Ahorro y Crédito WOCU por su importante ponencia. La segunda intervención de esta mañana estará a cargo de May-Britt Rasmussen, Official Senior de Programas de la Agencia de las Naciones Unidas para los Refugiados, ACNUR, en Ecuador. Su tema es Inclusión Financiera de la Población Refugiada. Estimada May-Britt, bienvenida a este espacio. Muy buenos días. Bienvenida. Gracias, Michelle. Muy buenos días con todas y con todos. Para mí es realmente un honor ser testiga de la firma de este convenio el día de hoy. El Alto Comisionado de Naciones Unidas aplaude la iniciativa y el apoyo, por supuesto, también de USAID para lograr mayor inclusión financiera en el Ecuador. Mi presentación se va a basar un poco en una información más general. Estimada May, por favor, un minuto la interrupción. Si nos puede ayudar expandiendo su pantalla de la presentación, aplastando. Correcto, muchísimas gracias. Ahí la están viendo. Está perfecto. Okay. Muchísimas gracias, Michelle. Bueno, cada vez más las crisis de las que estaban hablando los ponentes que me antecedieron son complejas, puesto que no tenemos solamente motivos económicos cuando las personas deciden salir de sus países de origen, sino que están además cruzadas por circunstancias que tienen que ver con el asilo. La Convención de Ginebra sobre el Estatuto de los Refugiados de 1951 está hoy, es más pertinente que nunca, porque las personas salen de sus países de origen no solo por crisis económicas, sino también por motivos fundados de temores de persecución por su raza, por su nacionalidad, por su religión, su pertenencia política o pertenencia de un grupo social. De manera que el Ecuador ha recibido en los últimos años no solo población migrante, sino población refugiada, especialmente proveniente de Colombia y actualmente Venezuela, sin excluir también personas de otros continentes. La crisis siria se ha hecho sentir incluso en América Latina, por ejemplo, y además este es un continente con una historia de solidaridad para los refugiados, de manera que tenemos adicionalmente un instrumento regional muy importante, que es la Declaración de Cartagena de 1984, que expande la definición de los refugiados y dice que además una persona refugiada es aquella que ha huido de su país, no solo por una persecución individual, sino porque su vida está amenazada por su seguridad y su libertad están amenazadas por la violencia generalizada, la agresión extranjera, los conflictos internos, la violación masiva de los derechos humanos u otras circunstancias que hayan perturbado gravemente el orden público. Es importante decir que el derecho a buscar y recibir asilo es un derecho humano. De manera que yo aplaudo personalmente que este convenio reconozca la presencia en Ecuador no solo de migrantes económicos, sino de población refugiada, que tiene unas características de vulnerabilidad y enfrenta dificultades particulares.
En ese sentido, el Ecuador reconoce el derecho al asilo y brinda protección a las personas refugiadas basándose en su marco constitucional que garantiza el derecho al asilo y además reconoce que la población en movilidad humana es un grupo de atención prioritaria bajo el principio de igualdad y no discriminación. Además, tenemos una ley orgánica de movilidad humana que regula los derechos y deberes de los extranjeros en el Ecuador. También permite el acceso a sus derechos bajo el principio nuevamente de igualdad y no discriminación y garantiza además la universalidad, por ejemplo, del derecho a la salud, a la educación, al trabajo, a la seguridad social, entre otros. Y en ese sentido es reconocida esta ley por su progresividad en el sentido de la población refugiada inmigrante. Por último, el Código Orgánico Monetario y Financiero en su artículo 3 también destaca, ¿no es cierto?, que dentro de sus objetivos está el promover el acceso al crédito de personas en movilidad humana. Es decir, este convenio se enmarca en un ambiente favorable de protección, como lo llama el ACNUR, en términos normativos. En el Ecuador, miremos un poco de cifras. El Ecuador es uno de los países de la región que más refugiados ha reconocido en los últimos años. Tenemos cerca de 70,000 refugiados reconocidos por el Estado ecuatoriano, pero tenemos más de 250,000 solicitudes de la condición de refugiados históricamente. Como les decía, estas cifras principalmente de nacionalidades como la colombiana y venezolana. La pandemia nos habría hecho pensar que han cesado, por ejemplo, las solicitudes de asilo, que evidentemente la limitación del acceso al territorio reduce el número de solicitantes de asilo, pero aún así ustedes pueden ver que según las cifras de la Cancillería ecuatoriana, durante este año y hasta el 31 de julio se han receptado 4,402 solicitudes de asilo. Además, se estima que hay unos 400,000 ciudadanos venezolanos que residen en el Ecuador y de ellos un 50% ha logrado tener un estatuto migratorio regular. Todavía tenemos mucho trabajo y retos que enfrentar respecto al acceso a documentación por parte de la población venezolana. Sin embargo, el Estado ha estado haciendo esfuerzos, por ejemplo, con el acceso a la visa humanitaria, a la visa de excepción por razones humanitarias, que ha permitido a más de 40,000 personas documentarse en los últimos meses. El tema del que estamos hablando hoy es un tema absolutamente prioritario para el ACNUR y que se lo recoge en el Pacto Global para Refugiados firmado en 2019 por parte de los estados, que promueve no solamente el trabajo de la responsabilidad de la protección de los estados, pero también promueve, como nunca antes, el involucramiento del sector privado. Entonces, convenios como los que se están firmando hoy se alinean completamente con los objetivos de este pacto global y quiero destacar de ellos los dos primeros, que tienen que ver con la disminución de las presiones sobre los países de acogida. Sabemos que la gran mayoría de la población refugiada en el mundo no llega a países desarrollados, llega a países en vías de desarrollo y la población refugiada comparte las carencias de la población de acogida y en ese sentido las políticas de inclusión de los refugiados no deben propender a la duplicación de sistemas de protección, sino a la inclusión de los refugiados en los sistemas de protección de los estados de su propia población. Y en ese sentido, el segundo objetivo es muy importante, mejorar la autosuficiencia de las personas refugiadas para que éstas no dependan de la asistencia humanitaria, de la acción clásica, digamos, de emergencia, sino más bien que la población sea vista como un factor más del desarrollo de los países que acogen a los refugiados. En ese sentido, el Pacto Global y el ACNUR también trabajan por los objetivos de desarrollo sostenibles, especialmente los que tienen que ver con poner fin a la pobreza, promover el trabajo decente y el crecimiento económico y la igualdad de género. Y es así como el ACNUR, a partir del Pacto Global,
trabaja con el sector público y privado para ver cómo la población refugiada puede aportar a la economía de los países, pues ellos traen consigo conocimientos, habilidades, experiencia, innovación. Los refugiados que trabajan contribuyen también al crecimiento de la economía y se convierten en consumidores y contribuyentes, porque ponen en marcha sus negocios y generan empleo. En esta crisis hemos visto, por ejemplo, a la población refugiada poder también atender los servicios de salud como profesionales en los sistemas públicos y privados. Hemos visto a emprendedores trabajando con innovación en el área textil, trabajando también en los sistemas de entrega a domicilio, en especial en el sector de alimentos, que permiten la reactivación de tiendas, de restaurantes y de otros negocios de pequeña escala. Y hemos visto también a la población refugiada poniendo su granito de arena en la producción y distribución de artículos de protección personal en las fronteras, por ejemplo. Si la fuerza laboral venezolana tuviese trabajos acordes a sus niveles de calificación, el aporte al aumento del PIB en Ecuador sería del 2%. Esto según datos del último estudio realizado por el Banco Mundial y el Sistema de Naciones Unidas, publicado en el 2020. La cooperación internacional, por lo tanto, tiene que transitar de la respuesta humanitaria y de emergencia hacia una respuesta de cooperación al desarrollo y de atención integral y progresiva a mediano y largo plazo. Es muy importante cada vez más ver cómo la comunidad internacional, la cooperación y los donantes les interesa apoyar acciones de inclusión económica, no solo la respuesta de emergencia del corto plazo, pero la respuesta hacia las soluciones duraderas de la población refugiada, inmigrante. Algunos estudios, algunas sistematizaciones sobre el tipo de servicios financieros que la población refugiada demanda en sus distintas fases del desplazamiento. Es así como, por ejemplo, en la fase de llegada, en las fases de emergencia, es muy importante tener acceso a asistencia en efectivo. Esta asistencia en efectivo muchas veces en el país se ha tenido que hacer fuera de los canales tecnológicos y fuera de los servicios financieros, porque lamentablemente existen limitantes administrativas, sobre todo para que la población refugiada pueda recibir sus transferencias monetarias por canales del servicio financiero oficial. Necesitan asistencia en efectivo para cubrir sus necesidades básicas respecto a vivienda, alimentos. A menudo necesitan reembolsar débitos incurridos durante el viaje o recepciones de remesas. En esa fase 2, llamémosle así, pero todavía inicial, también es muy importante en los servicios que tienen que ver con los ahorros, con el poder enviar remesas a sus familias, con microcréditos para el consumo o con seguros de salud. Y cuando el desplazamiento, que es el caso en América Latina, es prolongado, las situaciones, normalmente los refugiados han hecho que las personas refugiadas tengan que quedarse de mediano o largo plazo en los países de acogida. Cada vez son más importantes, por supuesto, para su integración local y su inclusión económica, el acceso a servicios financieros como ya los microcréditos para las empresas, los servicios de pago, el crecimiento de sus negocios demandan también, ¿no es cierto?, poder cada vez más tener digitalización y acceso a otro tipo de servicios financieros que ya en la fase de permanencia puedan ser los mismos, del mismo tipo de acceso que reflejan los de los nacionales, servicios transnacionales, ahorros, pagos, crédito, entre otros. Sin embargo, todavía vemos barreras en la inclusión financiera para esta población específicamente. Esas barreras muchas veces tienen que ver con falta de conocimiento de quiénes son las personas refugiadas. Muchas veces a las víctimas de los conflictos, que son los refugiados, se les confunde con los victimarios. No se conoce el derecho internacional de los refugiados y los marcos normativos legales sobre el derecho al asilo y lo que es un documento de un refugiado, de un solicitante de asilo, una residencia, una visa humanitaria. Y este tipo de discriminación se puede resolver
muchas veces con mayor diseminación de información y capacitación. También, por supuesto, prevalece el miedo a lo desconocido, la discriminación, el miedo a un cliente que no conozco, que pienso además sobre el cual hay muchos mitos alrededor, ¿no? Se piensa que una población refugiada no tiene historia crediticia, que es población de alto riesgo, que está en el país temporalmente, o que cometió algún delito en su país de origen, por eso les decía, se los confunde con los victimarios, cuando son la población refugiada las víctimas de los conflictos. Se piensa además que toda la población refugiada está bajo la línea de la pobreza, y eso es uno de los grandes mitos, o que todos dependen para vivir de ayudas humanitarias y que sus documentos no son válidos. No es así. En la primera lámina, el ACNUR suele utilizar una fotito de unas figuras de Lego, precisamente para decir que en una población no podemos decir quién es el refugiado. Un refugiado puede ser un empresario, una refugiada puede ser una mujer médica que tuvo que salir de su país por los motivos que están previstos en la convención, pero que no ha dejado atrás sus capacidades, su conocimiento, su experiencia, su capacidad de generar recursos. Y en ese sentido, muchas veces los requisitos se hacen más complejos para el acceso al crédito ligados a este tipo de mitos. Y por lo tanto, al no tener acceso a esos servicios financieros, afrontan otros riesgos, así como los afrontan la población nacional. Riesgos que tienen que ver, por ejemplo, con tener sus ahorros bajo el colchón, ¿no es cierto? Riesgos que tienen que ver con el acceso a préstamos informales, muchas veces ligados no solamente a prestamistas informales, sino a grandes grupos que cometen fraudes y delitos transnacionales y terminan exacerbando sus circunstancias de falta de protección por tener que acceder a ese tipo de créditos, además de tasas altas. Enfrentan dificultades además para arrancar sus negocios o fortalecer sus negocios cuando han llegado a un nivel que podrían incluso brindar más empleos, pero la falta de acceso al crédito no les permite ese crecimiento adecuado, o la falta de canales de pagos ágiles y seguros que brinden mejores servicios para sus clientes. El sector financiero puede aportar de muchas maneras, por eso les decía inicialmente, el ACNUR realmente aplaude esta iniciativa, porque incluir a la población en situación de movilidad humana en procesos de levantamiento de información, como se ha previsto aquí, es un primer paso importantísimo para saber cómo podemos conocer los perfiles de la población refugiada y entender sus necesidades sobre servicios financieros. Apoyar también los esfuerzos de incidencia que el ACNUR realiza con instituciones de regulación y control es muy importante. Son varios años que hemos venido trabajando en esta línea y sabemos que se están dando pasos importantes respecto a lo que tiene que ver con el marco regulatorio y de control. También es muy importante que cuando se discuten la inclusión financiera de población en situación de vulnerabilidad, incluyamos las situaciones de las personas de inmovilidad humana. No suelen ser en ese sentido tan distintos los retos de los que están enfrentando la población nacional. Revisar las políticas internas para no generar exclusión. Muchas veces es tan sencillo como que nos fijemos qué tipo de documento solicitan las entidades financieras. Nuestro país está basado, por supuesto, en el sistema del registro civil y no toda la población refugiada, inmigrante, tiene un documento del registro civil y aunque tengan una situación regular en el país, deberían poder, por ejemplo, los servicios financieros reconocer los documentos de identidad de su país de origen. Muchas veces no se requiere generar productos nuevos, sino que los requisitos sean más incluyentes respecto al tipo de documentación que portan estas personas de interés. La sensibilización al personal de las instituciones financieras es también importante. Como les decía, muchas veces pasa por un desconocimiento esa discriminación, y con procesos de sensibilización se logran también
mayores resultados en términos de inclusión financiera de población refugiada. Y las alianzas en general, el trabajo con el sector financiero son fundamentales para lograr el objetivo de inclusión. Un estudio nos brinda información clave para el trabajo conjunto y por lo tanto nosotros estamos realmente poniendo el hombro y contando con este trabajo del Banco Central y de WOCU para hacer avances en términos de inclusión financiera, ya que este objetivo propicia el logro de 7 de los 17 Objetivos de Desarrollo Sostenible y reduce las brechas sin dejar a nadie atrás, pues esa es nuestra prioridad. Así que el ACNUR nuevamente saluda la iniciativa y les pide que cuente también con nuestro contingente para el trabajo conjunto. Muchas gracias. Muchísimas gracias a Maybrit Rasmussen de la Agencia de las Naciones Unidas para los Refugiados ACNUR en Ecuador por su importante presentación. El Banco Central del Ecuador brinda una especial importancia a las acciones desplegadas para fomentar la educación financiera, ya que motivan el desarrollo de alianzas como las que hoy se establecen para impactar de forma favorable en el desarrollo de las habilidades y conocimientos financieros de la población. La tercera invitada esta mañana es Joana Delgado, Directora Nacional de Inclusión Financiera del Banco Central del Ecuador. El tema de su exposición es Educación Financiera, Economía del Comportamiento y Acciones del Banco Central del Ecuador para su fomento. Por favor, estimada Joana, el espacio es suyo. Bienvenida. Gracias, Michelle. Y buenos días con todas las personas que el día de hoy nos acompañan. Bueno, para mí es un placer estar el día de hoy presente, siendo testigo de la firma de este convenio tan importante, como ya lo han dicho mis compañeros que han antecedido en la palabra, para la población en general, no solo ecuatoriana. Así que voy a proceder a compartir mi presentación. Michelle, ¿me confirma que se la puede ver? Sí, por favor, si nos ayudas expandiéndola. Ya, perfecto. Muchas gracias. Bienvenida. Gracias, Michelle. Bueno, como le mencionaba, en efecto, el convenio que el día de hoy el Banco Central y WOCU han firmado, realmente de mucha importancia, establece acciones en conjuntos para unificar aquellos esfuerzos para fortalecer la inclusión financiera. Y una de estas acciones es la elaboración del programa, proyectos y planes de educación financiera. Como ya lo mencionó el economista Artola, para el Banco Central del Ecuador es una de las acciones más importantes que tenemos dentro del banco, porque esta nos acerca a la ciudadanía, concientiza el uso y la presencia del Banco Central en el país. Esta estrategia de tener a la ciudadanía cerca nos permite conocer también sus situaciones. Es por eso la importancia de este tema de educación financiera el día de hoy. Y es que la educación financiera y la inclusión financiera son elementos esenciales para fortalecer justamente la justicia, la equidad y el progreso de las personas. La educación financiera busca promover la inclusión financiera, pero además generar una mejor toma de decisiones. Es por eso que vamos a empezar viendo a qué nos referimos cuando hablamos de educación financiera. Bueno, la educación financiera no solo permite que las personas estén más informadas y adquieran una mayor comprensión de los temas económicos y financieros que les afecta de una manera directa e indirectamente, sino que a su vez les proporciona aquellas facultades para discernir y tomar una posición frente a las políticas sociales y económicas que se ejecutan en los diferentes países. Debemos ser conscientes que una ciudadanía mejor educada en temas económicos y financieros no solo puede contribuir al mejor funcionamiento de la economía como tal, sino también que las políticas públicas sean, por supuesto, más efectivas, como lo que estamos llevando a cabo el día de hoy, como las que viene realizando el Banco Central. Al tener del otro lado personas financieramente capaces o educadas financieramente, nos permite que estas políticas tengan una mejor aplicación en el ámbito. Además, empodera a las personas para que tomen sus decisiones más informadas y se incremente la probabilidad de que estas decisiones sean las mejores y que los ciudadanos, como ya lo decía, sean capaces de controlar además su futuro financiero. Todo lo cual tiene un claro impacto positivo sobre su bienestar. Cuando hablamos de educación financiera, nos podemos percatar que adquirido en el actual entorno económico y social, sobre todo un papel súper protagónico.
como elemento fundamental de la estabilidad y del proceso del usuario como tal del servicio financiero. Y constituye además una materia que debe continuar impulsándose desde aquellos organismos públicos y privados con la colaboración, desde luego, con las instituciones financieras. Y es que la importancia de la educación financiera es porque nos permite desarrollar aquellas capacidades y aprovechar sobre todo las oportunidades que nos brindan los productos y servicios financieros que nos permiten apalancar nuestras actividades. Porque las personas pueden conocer sus derechos y sus obligaciones, lo que normalmente suele pasar cuando abrimos una cuenta, por ejemplo, cuando ya accedemos a un producto o un servicio financiero. Sí conocemos nuestras obligaciones, las tenemos muy claras, nos las recuerdan las entidades financieras, sin embargo, no siempre se conocen nuestros derechos. Y eso va a hacer que se genere un mejor uso de la oferta de estos productos y servicios. Y en el caso de lo que ya hemos estado hablando un poco del tema de los endeudamientos, por ejemplo, al conocer las obligaciones, mis derechos, los productos, va a tener un endeudamiento sano que les permita cumplir y que nos permita cumplir metas y propósitos. En este sentido, las iniciativas que abarcamos de educación financiera constituyen un eje fundamental de la inclusión financiera, ya que permite que las personas organicen sus finanzas y sobre esta base tomar las mejores decisiones que mejoren, por supuesto, sus condiciones de vida. Una persona financieramente educada verá con claridad la dinámica del sistema, lo conocerá el sistema financiero y estará en condiciones, desde luego, de exigir, como ya lo mencionaba, un tema de calidad en sus productos y servicios porque conoce también sus derechos. La educación financiera es tan importante en la población bancarizada como en la que aún no tiene acceso, como ya Membri nos comentaba, de personas que por N motivos se ha generado estas barreras en la inclusión. Es también parte de la educación financiera, porque muchas de las veces como entidades financieras, incluso en la historia nos cuenta como entidades públicas, nos hemos enfocado en aquella población bancarizada. Sin embargo, la inclusión justamente busca también aquellos posibles clientes para las entidades financieras, pero sobre todo aquella población que puede hacer uso de que ser parte del sistema y hacer uso de los servicios y productos financieros, que es necesario para comprender el riesgo que ellos pueden estar viviendo, que algunos ya fueron mencionados en la ponencia anterior, respecto a no estar en un sistema financiero y no tener, por ejemplo, un acceso a crédito formal, sino depender de los créditos informales. Y esto nos conlleva a hablar más que de educación financiera, las capacidades financieras. Y es que las capacidades financieras es una combinación de aquellas habilidades, de las actitudes, de los comportamientos que una persona necesita para tomar decisiones financieras. Tradicionalmente, los esfuerzos se han centrado bastante en lo que es la educación financiera. En Ecuador llevamos algunos años ya abordando el tema de educación financiera. Sin embargo, lo han hecho cada organismo, cada entidad desde su espacio. También ahora, como ya lo indicó nuestra gerente con el tema de la Estrategia Nacional de Inclusión Financiera, lo que buscamos es que justamente sea homologado ya estos proyectos, estos planes de educación financiera y podamos trabajarlos desde los diferentes espacios de una manera en conjunto que beneficie a la población. El objetivo es impartir conocimientos, habilidades y la información. Sin embargo, como bien lo mencionaba, hay esta dimensión adicional que es en las capacidades financieras que se lo considera que es el comportamiento, es decir, aquella transferencia de saberes formales y no formales valorados por la sociedad. Una inclusión financiera puede decir que requiere que los consumidores sean financieramente capaces y por eso es necesario que tengan la combinación de aquellas dimensiones que los acabo de mencionar. En lo que respecta al Ecuador, en el año 2013, la CAF llevó a cabo las encuestas de capacidades financieras, la cual tiene como objetivo realizar un diagnóstico que permite identificar justamente los conocimientos, las actitudes y el comportamiento de los individuos y las personas con relación a los temas financieros. Este estudio se basa en diferentes aspectos de educación financiera, que comprenden principalmente 4 módulos. Es la planificación financiera, los productos financieros, las conductas y actitudes hacia el ahorro principalmente y hacia el gasto, y la evaluación de los conceptos. De los países que fueron objeto de esta encuesta, Chile ocupa el primer lugar con los mejores resultados. Sin embargo, es interesante ver cómo
podemos apreciar en el gráfico, Ecuador está en el tercer lugar en ámbito de educación financiera, de capacidades financieras, y está sobre los promedios de la región. Esto es muy interesante y esto es muestra de los esfuerzos que se han venido realizando desde diferentes instituciones. Y esperamos, por supuesto, que con acciones como el convenio que estamos firmando el día de hoy, estos promedios y estos puntajes en Ecuador justamente mejoren, y no solo de la población ecuatoriana, sino, como ya lo hemos visto, de también de la población de los países hermanos. Y como ya lo hemos visto, que ya lo venía mencionando el tema de educación financiera, la inclusión financiera, las capacidades, esto conlleva que las personas puedan generar un bienestar financiero. La inclusión financiera es un concepto que incluye la oferta de productos financieros por parte de las diferentes organizaciones, pero también la demanda de productos por parte de los ciudadanos. La mayoría de los países cuenta con herramientas que sí, en efecto, han permitido medir el acceso, el uso, la calidad que tienen estos productos o servicios financieros, pero son pocos los países que han podido, que se han esforzado en evaluar el impacto sobre el bienestar de las personas del tema de inclusión y educación financiera. Y es que cuando hablamos del bienestar financiero, nos referimos a aquel estado en el cual las personas pueden, primero, satisfacer plenamente sus obligaciones financieras actuales y en curso, y que puedan sentirse seguros de un futuro financiero que les permita tomar aquellas decisiones para disfrutar la vida de una manera solvente, por así decirlo. ¿Qué pasa? La falta de educación financiera, que por ende se refleja en malas decisiones financieras, además de la afectación directa de manera individual a cada persona, puede también generar fricciones en lo que respecta al comportamiento óptimo de los mercados. Es decir, la educación financiera al final sí constituye al bienestar general de la economía. ¿Por qué? Porque las mejores decisiones financieras de todos los ciudadanos en conjunto favorece una estabilidad en el sistema financiero. El bienestar financiero se refiere puntualmente al adecuado manejo y control de la estabilidad financiera, al logro de los objetivos financieros y la generación de ahorro para eventualidades como la situación que estamos atravesando. En la actualidad, aquellas iniciativas de educación financiera que buscan beneficiar al conjunto de la sociedad, esperando como resultado que las personas seamos capaces de esas tomas, de tomar esas decisiones más acertadas en la gestión de nuestras finanzas personales y familiares durante el ciclo de vida. Pero de esta manera que buscamos que no solo se reduzca la exclusión financiera y el endeudamiento excesivo, sino aquel bienestar financiero y social en general. Dentro de este ámbito, otro arista muy importante es la innovación financiera. Y es que las entidades financieras a lo largo del tiempo se han enfocado en desarrollar productos financieros, productos y servicios financieros, en mejorarlos, y ayudan de esta manera a los clientes a mejorar sus finanzas. Pero esto no es suficiente. O sea, no es suficiente el desarrollo de estos productos si no los damos a conocer, si no las entidades no buscan la forma eficiente y óptima de darlos a conocer a sus clientes. Justamente Brian nos mencionaba la importancia de esta innovación, de que las cooperativas se vayan incrementando sus servicios y productos financieros, su transformación digital, y esto se encasilla justamente en la innovación financiera. Y es que en el contexto de lo que es la educación financiera y el cumplimiento del objetivo que había mencionado antes del bienestar financiero de la población y en general, la innovación financiera juega un papel sumamente importante, porque se potencializa aún más frente a identificar la existencia de una gran brecha entre el acceso y el uso de productos y servicios financieros. Cuando nosotros hablamos de innovación financiera, no solo hablamos del acceso, del uso de servicios financieros de calidad. Y la innovación financiera lo que genera es que y procura no solo un mayor acceso, sino que propende a que las personas hagan el uso constante de los productos y servicios financieros, pertinentes y de calidad. ¿Por qué? Porque hemos visto y hay estudios que evidencian que el porcentaje de acceso es diferente al porcentaje de uso de una cuenta, por ejemplo. A nivel regional tenemos alrededor del 16% de cuentas inactivas en el sistema financiero. Es decir, que normalmente puede haber el acceso, sin embargo, luego la falta de información, la falta de innovación,
las barreras que Membri ya nos mencionó, puede hacer que este acceso se limita y empezamos al no uso de los productos financieros por el riesgo, por el miedo, porque no tenemos ese conocimiento. Entonces, si las instituciones financieras pasan en su continua innovación, pero no las dan a conocer a través de los proyectos de educación financiera, quedan sin valor estas innovaciones. Cuando hablamos de innovación financiera, es la creación de estos nuevos instrumentos o servicios de carácter financiero y su objeto es proporcionar, por supuesto, nuevas oportunidades de cobertura de riesgos, completar los mercados existentes, reducir los costos de transacción, etc. Las innovaciones financieras también han sido soluciones integrales que permiten ampliar los mercados, ya que surgen justamente para cubrir las necesidades que aparecen como resultado de los cambios en la economía, en los temas financieros o en la regulación. Pero adicional, cuando hablamos de innovación financiera, no se trata únicamente de la introducción de nuevos productos financieros, sino también de aquellas adecuaciones, modificaciones que se pueda hacer, renovaciones y cambios en los instrumentos o en las mismas instituciones. Como hablaba, por ejemplo, uno de los temas de la transformación digital, que en esta época de COVID nos ha demostrado que es elemental realizar. Estas innovaciones se pueden enfocar en lo que es los productos y servicios, en los procesos y justamente en la estructura y las organizaciones de mercados como tal, del mercado financiero. La inclusión financiera, como lo decía, busca el acceso y uso de servicios financieros, pero la tercera dimensión de lo que marca el concepto de lo que es inclusión financiera es productos y servicios financieros con calidad. Es ahí donde se involucra la innovación financiera, que conlleva a las instituciones financieras a que pongan dentro de su plano estratégico a los clientes, ofreciéndole productos y servicios que respondan a sus necesidades, aspiraciones, actitudes, comportamientos. Es decir, van más allá de generar solo los productos, sino deberían enfocarse también en la búsqueda de soluciones para las personas, como por ejemplo el tema de lo que estamos abordando el día de hoy, de los migrantes y refugiados. Es parte de la innovación, el tomar en cuenta esta población. Me lo decía Membrin, muchas de las veces se ha quedado fuera. Se quedan fuera los niños dejando justamente por esas barreras, el tema de la falta de documentos, etcétera, lo que ya vimos. Pero ahí viene la innovación. La innovación es generar esos productos por parte de las entidades financieras para este grupo de población vulnerable, de refugiados, de migrantes, que también podamos mejorar el bienestar de la sociedad en general. En conclusión, la innovación financiera tiene que definitivamente enfocarse en brindar productos y servicios que sean de calidad, que sean acorde a las personas, porque si no, como ya lo decía, pierde su importancia y es ahí su vinculación con la educación financiera. Y en este aspecto, y sobre todo al grupo al que hoy estamos buscando dar soluciones con el trabajo en conjunto de Banco Central, WOCUN, con el respaldo de USAID, bien involucrado con lo que es la economía del comportamiento. Y cuando hablamos de economía del comportamiento es que se refiere a aquella combinación de los aspectos psicológicos y económicos, que tiene como objeto justamente describir el comportamiento óptimo y de alguna manera predecir el comportamiento real de las personas. Además, se lo considera un instrumento para crear políticas que se adapten a la manera de pensar y tomar decisiones de los ciudadanos. ¿Por qué? Porque involucra las tendencias cognitivas, emocionales, humanas, sociales. Cuando hablamos de economía de comportamiento, la tenemos que ver desde otro punto súper relevante de considerar dentro de lo que es el marco de la educación financiera, porque es a partir de la educación financiera que se puede modificar el comportamiento de las personas. Existen diversos estudios e investigaciones que han identificado que la economía del comportamiento es necesaria para favorecer los cambios de conducta. Por ende, hablamos de que la educación financiera tiene más probabilidad para mejorar las decisiones financieras de las personas cuando incorpora aspectos como cuáles, como los aspectos personales, los emocionales, los sociales y culturales, situacionales, entre otros. Membrin nuevamente nos hizo una clara presentación que nos da a conocer estas situaciones de los hermanos migrantes y refugiados justamente. Y es ahí donde nosotros tenemos que buscar la forma de llegar a ellos, porque no es lo mismo hablarle y dirigirnos, generar estos programas o acciones hacia la población ya bancarizada o que no tiene estas barreras que las hemos visto para acceder al sistema financiero,
y es a ellos a los que debemos buscar otra manera de llegar. Y estos factores, ojo, estos factores de los que hablaba, personales, emocionales, deben ser considerados justamente también por las entidades financieras para aprovecharlos en su innovación financiera, en el desarrollo de sus productos y servicios financieros. Porque tenemos que, las entidades financieras, y trabajar en conjunto, justamente al buscar que estos productos y servicios se acoplen a la realidad de los migrantes y refugiados, en este caso, en el marco de lo que estamos el día de hoy. Porque ya decía, no es lo mismo, por ejemplo, un crédito a una mujer de la zona rural que a una mujer de la zona urbana o una mujer en estatus de refugiado. Y eso es innovación financiera, porque no solo hablamos de la parte tecnológica, ¿sí? Y sobre todo estos factores, como ya lo mencionaba, deben ser tomados en cuenta y los hemos tomado en cuenta para llevar a cabo esta acción que se estampa dentro del convenio, que es la elaboración de los programas, proyectos y planes de educación financiera. Planes que deben ser diseñados acorde al grupo objetivo, acorde a sus preferencias, acorde a sus realidades, y además debe ser abordado de una manera práctica, didáctica, con un lenguaje sencillo y una metodología, por supuesto, que permita lograr el impacto que estamos esperando. En el marco del convenio que hemos firmado el día de hoy, esto nos encamina a analizar las condiciones y circunstancias que atraviesan los migrantes y refugiados al fin de permanezcan en nuestro país y de que sea de una manera que se genere un bienestar general en la población. Sobre esto, ¿cuáles son las acciones que el Banco Central realiza para fomentar la educación financiera? Y es que el Banco Central, desde Banco Central, como lo mencionaba nuestra gerente, hemos entendido el poder transformador de este concepto. Y es por ello que fomentamos la educación financiera a través de un plan de educación financiera, el cual incluye, como ya lo había dicho, diferentes programas enfocados a varios grupos objetivos, cuyo fin es contribuir a mejorar la calidad de vida de todas las personas, definitivamente, para tomar decisiones acertadas, además, que les pueda generar un bienestar en su familia en materia de financiera. Desde Banco Central trabajamos permanentemente en lo que es el pro de este fin a través de algunas acciones, de promover acciones que logran la educación financiera y que logran que sea reconocida como un asunto de prioridad social. Como lo decía, no solo es el tema del acceso o de generar una bancarización, sino de buscar el bienestar en general de la población. El desarrollo también de estas alianzas, como lo del día de hoy, con entidades públicas, privadas, con otros actores, permiten que obtengamos este impacto en diferentes segmentos específicos. El impulso, además de la investigación y el desarrollo de contenidos y herramientas para buscar la forma de dirigirnos y de fortalecer las habilidades y conocimientos financieros de las personas. ¿Cómo lo hemos realizado y qué es lo que vamos llevando a cabo? Primero es el liderar el desarrollo de la Estrategia Nacional Financiera, de la cual ya nos explicó ampliamente nuestra gerente, y en el cual uno de sus componentes importantes está enfocado en lo que es la educación financiera y protección al consumidor. Ya lo habíamos visto antes, parte de la importancia de la educación financiera es que los usuarios conozcan sus obligaciones, pero también sus derechos, que conozcan a qué pueden acogerse, qué es lo que está correcto, qué es lo que de pronto no pueden realizar, qué es lo que sí tienen derechos. Y esa protección al consumidor es parte de la educación financiera. Por otro lado, hemos dictado en alianza, por supuesto, con otras organizaciones, capacitaciones a diferentes grupos objetivos. Hemos realizado campañas de educación financiera en el ámbito territorial para posicionar, por supuesto, al BCE como referente en este ámbito, porque desde el Banco Central vemos de manera horizontal la importancia de la inclusión financiera y por ende de la educación financiera, tanto a aquellos usuarios, clientes de los bancos privados, bancos públicos o a los socios de las cooperativas y del sector popular y solidario. Además, apoyamos en la realización de documentos orientados en temas conceptuales y metodológicos para el tema de educación financiera y otras actividades también a nivel de programas internacionales, como es, por ejemplo, la semana de Global Money Week, que lo llevamos a cabo. Sabemos que la educación financiera tiene que ser definitivamente un objetivo común, ya que, como lo hemos visto,
El incrementar las capacidades financieras es incrementar el bienestar de las personas. Unir esfuerzos y colaboración que permitan generar justamente estas alternativas para aportar de mejor manera a la vida de los migrantes y refugiados, adaptados a sus circunstancias, particularidades, condiciones, a sus actitudes, lo que conlleva un bienestar de la sociedad. Somos conscientes que abordamos una labor cuyos resultados no los vamos a ver actualmente, solo se los podrá valorar observando la forma de actuar de las generaciones actuales y futuras como usuarios de servicios financieros más adelante, no es en el presente. Sin embargo, a pesar de ello, por supuesto, reiteramos nuestro compromiso y nuestra voluntad más sincera de continuar en este camino y seguir desarrollando y fomentando la educación financiera, la cual será exitosa solo cuando realmente consigamos cambiar los hábitos en los ciudadanos, de modo que sean capaces de tomar aquellas decisiones financieras razonadas y sobre todo adaptadas a sus necesidades y a sus circunstancias. Un trabajo conjunto entre entidades financieras, sector público y en la parte de la ciudadanía. Muchas gracias. Agradecemos a Joana Delgado, directora nacional de Inclusión Financiera del Banco Central del Ecuador, por su interesante aporte. La última presentación de esta mañana está a cargo de una institución internacional que forma parte de la firma de este convenio con el Banco Central del Ecuador y el Consejo Mundial de Cooperativas de Ahorro y Crédito, WOCU. Se dirigirá a ustedes Óscar Guzmán, representante legal de WOCU en Ecuador y director del proyecto de inclusión económica USAID WOCU. Su tema es Inclusión Financiera y Transformación Digital. Estimado señor Guzmán, bienvenido a este espacio. Gracias, buenos días con todos. Gracias, Verónica, por la apertura del Banco Central en la firma de este importante convenio. Cuenten con el compromiso de WOCU y del proyecto de inclusión económica apoyado por USAID. Gracias también por la introducción de Maybrit y Johanna en algunos datos importantes, los cuellos de botella y las barreras del acceso a servicios financieros por parte de la población migrante y refugiada venezolana y de la población ecuatoriana, ¿verdad? Porque del estudio de inclusión financiera que adelantó el proyecto en meses anteriores, se vio que todavía tenemos muchos retos, ¿no? Muchos retos relacionados con lo que le llamamos el ecosistema financiero digital en el nuevo entorno de COVID-19. El primer componente para nosotros importante son los servicios financieros digitales. Hablamos de ahorro, crédito y seguros. Y aquí el reto es que solo 1 de cada 2 ecuatorianos tenemos acceso a servicios financieros y apenas el 18% de la población migrante y refugiada venezolana en Ecuador tiene acceso a servicios financieros, la primera arista de la inclusión financiera. Para nosotros este tema de los servicios financieros, como se le mencionó ahora, requiere, digamos, de una innovación y transformación digital, sobre todo con el distanciamiento social generado por la pandemia del COVID-19. Pero esta transformación digital de la que hablamos las entidades financieras, las entidades cooperativas a nivel mundial y particularmente en el Ecuador, tiene que incluir un tema de tecnología, por supuesto, pero entendiendo que la tecnología es solamente el medio de acercar los servicios financieros a la población. Hay que trabajar mucho como entidades cooperativas en el ajuste de políticas, procedimientos, los requisitos y la documentación que bien se ha mencionado, porque eso definitivamente constituyen los obstáculos para que la población en general pueda acceder a servicios financieros. Por el otro lado también el tema de distanciamiento requiere un cambio de paradigma. El paradigma de que los servicios financieros tienen que llevarse hacia la población. Tenemos que acercar esos servicios financieros a la población, sobre todo ahora con el costo transaccional que tenemos de ir, pero el riesgo de contagio que existe, ¿no? La población cuando sale de sus casas ya tiene un riesgo de contagio, tomando el transporte público tiene otro riesgo de contagio, llegando a las entidades y hacer filas para transacciones es otro riesgo de contagio. Entonces, no solamente el tradicional costo de transacción, pero el riesgo ahora hace que las entidades financieras debemos cambiar los paradigmas y acercar estos servicios financieros, lo que nos lleva al segundo componente del ecosistema financiero digital, que son los canales transaccionales o los canales digitales. Estos canales que pueden ser billeteras móviles, corresponsales cooperativos o solidarios, como los llamamos en Ecuador,
o los asesores comerciales que llevan a través de la tecnología los servicios financieros a los barrios o las zonas rurales de la población. Son canales que nos permiten tener acceso a servicios financieros, pero con conveniencia y flexibilidad. El tercer componente para nosotros es la educación financiera. Mucho lo ha comentado Johanna con mucha profundidad. Y es el tema de que sin educación financiera no existe uso de servicios financieros. Coincidimos totalmente con este enunciado porque el acceso, digamos, la primera puerta de entrada de la población a los servicios financieros, pero sin la educación financiera no hay ese constante ahorro, por ejemplo, que permite el uso de los servicios financieros. Como también hemos entendido nosotros que si la educación financiera no viene atada o vinculada a los servicios financieros, pues definitivamente se queda, en teoría, lastimosamente. Podemos tener buenas metodologías, modelos, cursos, talleres y materiales de educación financiera, pero si la educación financiera no lleva la practicidad de los servicios financieros, ¿verdad? No hay cambio de hábitos. Entonces, el momento en que nosotros, por ejemplo, en educación financiera hablamos de ahorro, tenemos que tener la capacidad de que ese momento la población pueda empezar a practicar el ahorro a través de abrir una cuenta de ahorros en una billetera móvil o en una cuenta tradicional, una cuenta de ahorro programado, que es muy importante desde el punto de vista del ahorro. Entonces, tienen que ir de la mano la educación financiera y los servicios financieros. El cuarto componente, ¿no es cierto?, es el componente de los servicios y medios de pago. De la encuesta que realizamos en el proyecto, pues el 30% de las personas requería ahorrar, el 30% requería crédito y el 30% requiere un medio de pago como una tarjeta de débito este momento. Claro, porque el distanciamiento social nos ha llevado a la virtualidad y la virtualidad de compras y pagos a través de una tarjeta viene siendo muy, muy importante para la población. Entonces, si juntamos el 30 de tarjetas con el 30 de ahorro, son un 60% de personas que están requiriendo medios de pago, pero atados también a temas de ahorro y productos de ahorro. Entonces, esto es muy importante para nosotros porque el paradigma que bien comentaba Maybrit sobre que pensamos que todos los migrantes y refugiados venezolanos quieren crédito, no tienen historial crediticio, requieren montos altos y mañana se van a devolver a su país, no hay tal riesgo, no hay tal paradigma, ¿verdad? El real paradigma es que tenemos que facilitar en un primer escalón el acceso y el uso a servicios y productos de ahorro de la población migrante y refugiada, pero también de la población local, porque la población local vulnerable que todavía no ha accedido a entidades financieras, lo que está buscando es alternativas y medios de ahorro. Estos 4 componentes del ecosistema financiero digital tienen que estar basados, como ustedes ven, con el beneficiario o las necesidades que tiene el socio de las cooperativas de ahorro y crédito. Tenemos que ajustar toda esa oferta de servicios financieros a las características, particularidades y beneficios buscados por parte de las personas. Muchas veces nos sentamos a definir políticas, procesos, requerimientos o requisitos de los productos, tanto de ahorro como de crédito, en las oficinas de las entidades financieras o ahora en la virtualidad, pero sin tomar en cuenta cuáles son en realidad esas necesidades que tiene la población. Mientras no identifiquemos las entidades financieras, cuáles son las reales necesidades, muy difícilmente vamos a adecuar una oferta a las necesidades de esta población. La primera arista entonces de los servicios financieros digitales, para nosotros el ahorro es probablemente más importante que el crédito, porque como bien se ha dicho, el ahorro genera independencia económica, genera libertad económica. No dependo de nadie, ¿verdad? En el crédito dependemos de quién me da el crédito. Puede ser una entidad financiera, puede ser otra organización, una ONG, microcrediticia, por ejemplo, pero dependo de esa persona o de esa entidad en el crédito. El ahorro no depende de nadie, depende de cada persona de uno mismo, por lo cuanto, nuevamente, para nosotros es muy importante. Pero además, el ahorro es el producto inclusivo por naturaleza, ¿verdad? Porque todos estamos llamados a ahorrar, todos podemos ahorrar. Es un tema más de cultura, de hábito, que de capacidad en realidad. En la encuesta nuevamente habíamos identificado que la población en promedio tiene capacidad de ahorro pago. Es decir, que no necesariamente estamos enfrentándonos a personas que no van a poder ahorrar por la capacidad. Existe capacidad, pero el tema es hábito nuevamente y cultura. El crédito, por su lado, puede ser exclusivo, de hecho.
Si no cumples las políticas de crédito, si no cumplimos los requisitos de determinada entidad, si estamos reportados negativamente en una central de riesgos, pues vamos a tener barreras en el acceso al crédito. Sin embargo, que como recalco nuevamente, en el ahorro todos estamos invitados a ahorrar y todos podemos ahorrar. Ahora, el tema de llevar este ahorro y de promover el ahorro es un tema de cambio también. Es decir, que el ahorro tiene que ir ya de la mano con las billeteras móviles. Yo debería poder manejar mis ahorros a través del internet, online, a través de la web, ¿verdad? Poder acceder a mis cuentas y poder hacer transacciones y transferencias entre cuentas en otras personas, en una misma entidad y en varias entidades. El tema de interoperabilidad es muy importante. El segundo punto es el crédito inmediato, crédito digital, crédito de rápido acceso, que nuevamente lo podamos nosotros acceder a través de una plataforma web, a través del teléfono celular, y eso requiere dos cosas importantes: trabajo en procesos y políticas, porque nuevamente no solamente un tema de tecnología aquí, pero también del reenfoque de los modelos de crédito, de los scorings de crédito, ¿verdad? Porque los scorings tradicionalmente vienen generando información estadística que ahora con el tema de la pandemia han dejado de ser válidos. Entonces ahora estamos retomando, desempolvando los modelos de scoring de crédito expertos que nos permitan ir construyendo esos modelos estadísticos porque el entorno cambió y poder tomar mejores decisiones a futuro. Servicios financieros in situ. Este es un paradigma muy importante que lo hemos trabajado en otros países, pero que lo estamos ya empezando a trabajar en Ecuador y Perú, países del proyecto de inclusión económica. Y es el tema de que los asesores de las entidades financieras de las cooperativas con tecnología puedan llevar los servicios financieros a las comunidades rurales o a los barrios o vecindarios de las ciudades. Con una impresora portátil y una tableta puedan no solamente hacer la educación financiera, sino aperturar cuentas de ahorro, procesar depósitos, retiros, otorgar créditos y recibir los pagos de los créditos in situ, con lo que las personas ya no tendrían que viajar hacia las oficinas de las entidades financieras. Los microseguros, por supuesto, ya se ha mencionado, son muy importantes y llevan a una mezcla de servicios financieros, una mezcla que nivele los flujos de caja de la población. Todos necesitamos servicios financieros para nivelar nuestros flujos de caja, una mezcla de ahorros, crédito y seguros que nos permitan poder enfrentar los riesgos y poder reducir la vulnerabilidad de las personas, sobre todo vulnerables y que son parte de la base de la pirámide. Acceso a pagos, por supuesto, ya lo he mencionado, no solamente a través de una tarjeta, sino a través de billeteras móviles, compra-venta, para fomentar, de hecho, la reactivación de los emprendimientos que se han visto afectados por el COVID-19. Muchos emprendedores lo que ahora requieren es poder vender sus productos a través de plataformas virtuales, plataformas de e-commerce, pero de las billeteras móviles, ¿verdad? Y nosotros como consumidores, por supuesto, nos hemos visto en la necesidad de tener una tarjeta o tener un celular para poder entrar a los aplicativos y poder consumir los productos que requerimos. En el tema de crédito queremos un poco detenernos, ¿verdad? Por el tema de los beneficios de los que estamos hablando. Si no entendemos cuáles son los beneficios buscados por parte de las personas o de los socios, difícilmente podemos entender cuál debe ser la oferta de créditos y hablando de crédito digital. Primero, digamos, para las personas lo que buscamos es reducir los tiempos para acceder al crédito, ¿verdad? No podemos ahora esperar una semana, un mes, 2 meses, 3 meses. Hay algunas entidades que nos demoramos mucho tiempo en dar una respuesta sobre los productos crediticios. Y lo que debemos buscar es un estándar que, basados en la tecnología y los modelos de score automáticos, sobre todo para créditos de bajo monto, podamos tener una respuesta inmediata de 1 o 2 horas con un estándar máximo de 48 horas para responder a una demanda de crédito. Segundo, la conveniencia, ¿verdad? La conveniencia de las personas ahora que no pueden viajar a las oficinas, pues es importante que puedan acceder al crédito, como lo mencioné, desde su casa, desde su negocio, desde su oficina, ¿verdad? A través de los canales digitales. Que haya menos requisitos, por supuesto, porque ahora, ¿cómo envío una fotocopia de la cédula? ¿Cómo envío la fotocopia de agua, luz o teléfono? ¿Cómo envío los requisitos, los documentos que se requieren? Ahora tenemos que buscar cómo hacerlo a través de fotografías o de documentos escaneados, bajando esos requisitos que tenemos las entidades financieras, ¿no? Menos costos transaccionales, por supuesto, porque si las entidades, las personas ya no tienen que viajar a las oficinas de las cooperativas,
pues ya no incurren en costos de transporte, costos de oportunidad, porque al tener que llegar a la oficina de las entidades, sobre todo si hablamos del sector rural, por ejemplo, sin descartar que en la urbe también existe ese problema, son los costos de dejar de atender mi negocio para poder ir a hacer una transacción financiera, son los costos de tener que dejar mi trabajo o desenfocarme en mi trabajo para poder hacer una transacción financiera en el viaje, por ejemplo. Y el tercero, como les decía, mientras más podamos hacer nuestro crédito o acceder a créditos desde la casa, el domicilio, a través de internet, billeteras o teléfonos, pues existe un menor riesgo de que tengo que salir de mi casa y un menor riesgo de contagio. Pero por el lado de las cooperativas también hay que entender que existen beneficios en el crédito digital. El primer beneficio que vemos es la reducción del riesgo en realidad. Ahora estamos hablando de riesgo, Brian lo mencionó con el tema de la pandemia, el riesgo de cartera, la necesidad de provisiones, la necesidad de castigar cartera y las depuraciones son importantes. Por lo tanto, hay que manejar de mejor manera el riesgo de crédito. Y aquí, a través del crédito digital, lo que se busca es la estandarización de las políticas, ¿verdad? Lo que permite un mejor manejo estandarizado del riesgo de crédito por parte de las entidades. Segundo, mejorar los ingresos. Ahora las cooperativas y las entidades financieras en general estamos con un recelo, ¿verdad? De colocar la cartera por el riesgo de pandemia, de definir bien los segmentos, los socios que tienen capacidad o potencial de repagar sus créditos, pero sobre todo porque tenemos o estamos basándonos en las metodologías tradicionales de crédito. Ahora con estas metodologías estandarizadas podemos tener un mejor manejo de riesgo, una colocación más efectiva de cartera y la colocación, por supuesto, genera mayor ingreso y sostenibilidad para las cooperativas de ahorro y crédito. Tercero, la productividad, ¿verdad? Las cooperativas van a tener mejor productividad porque mejoran los tiempos de análisis y recopilación de información. Ya no es que el asesor va a estar buscando documentación, fotocopia A, fotocopia B, fotocopia C, sino que va a llegar ya información digital para poder ser procesada automáticamente en la cooperativa. Eficiencia, por supuesto, porque como los procesos ya van a estar estandarizados, automatizados, el asesor o los asesores de las cooperativas pueden administrar más créditos, lo que implica mayor productividad para las personas. El mejor control, por supuesto, porque la tecnología permite o disminuye los errores humanos. Así que vamos a tener mejor eficiencia en el manejo de la información, pero también mejor control. La tecnología permite mejor control de los procesos automatizados del crédito. Los canales muy importantes en el Ecuador se ha visto un avance importante en el tema de billeteras móviles. Tenemos el tema de banca móvil, que son los apps de las entidades financieras que no necesariamente son las billeteras. Las billeteras son más los canales para poder, digamos, hacer un in y un out del cash, del dinero en efectivo, que se pueden, por supuesto, y deberían estar conectadas con la banca móvil. Los corresponsales cooperativos, y aquí hay un reto todavía importante. En el caso del Ecuador hay entidades bancarias que tienen más de 20,000 corresponsales, pero las cooperativas todavía estamos en 300 y ese es un reto muy importante porque los corresponsales lo que permiten es acercar los servicios financieros a las personas, que las personas podamos hacer transacciones financieras en la tienda de la esquina, en la farmacia, en el negocio que esté más cerca de donde vivimos o donde trabajamos. Agentes móviles nuevamente, que son estos agentes que funcionan en otros países, que son los asesores con tecnología llevando los servicios financieros in situ. El tema de los ATM es importante también, ¿verdad? Sobre todo ahora en un tema de distanciamiento social. No que los ATMs van a dejar de existir, por lo menos en los próximos años van a seguir ahí y vamos a seguirlos necesitando, con el concepto, por supuesto, de que ahora necesitamos cajeros depositarios también, no solamente los que entregan efectivo. Ir poco a poco hacia un concepto de branchless, ¿verdad? De sin oficinas, un modelo que se base en estos canales transaccionales para la entrega de servicios financieros. Hay ya un caso en Brasil de una fintech que nació y en 6 años tiene 8.5 millones de clientes y no tiene una sola oficina física, no tiene una sola oficina de ladrillo y cemento, ¿verdad? El modelo más o menos sin oficinas se lo puede visualizar aquí. Y es, digamos, partiendo de la persona o la socia de la cooperativa que tiene su billetera móvil para acceder a servicios financieros, puede acceder a un cajero automático para depositar o retirar recursos o pagar servicios, por ejemplo, recibir una remesa, que es muy importante también como parte de la oferta de los servicios financieros.
puede viajar al corresponsal más cercano, lo que requiere menos costos de transportación, ¿verdad? Pero además para las cooperativas es importante que esta persona también es socia de la cooperativa, es emprendedora de la cooperativa, es decir, que se va generando un ecosistema, digamos, de la misma cooperativa. Y el agente móvil que puede hacer visitando a las personas, sobre todo en zonas rurales, de un canal de cash in, cash out de dinero, muy importante. Cerrando así la oferta integral de la cooperativa de servicios de ahorro, créditos, seguros, pagos, remesas, todo integralmente. Y como ustedes ven aquí, no hay una sola oficina de ladrillo y cemento o una agencia tradicional. La educación financiera, ya nos habló mucho Joana de este tema. Yo solamente quería recalcar el hecho de que mencionó que hay unas altas tasas de inactivación de las cuentas de ahorro y es por eso, por la falta de educación financiera. Nosotros hemos visto, aprendido que con las metodologías de educación financiera que trabajamos, como les decía, atados a los servicios financieros, donde hay un incentivo del uso de los servicios financieros, las tasas de activación de las cuentas de ahorro suben hasta el 90%. Es decir, que sí está comprobado que la educación financiera fomenta el uso de los servicios financieros. Ahora, por supuesto, tenemos que incluir también una educación transaccional o digital, si ustedes quieren, porque tenemos que llevar información a las personas sobre cómo manejar los canales transaccionales, cómo manejar los canales digitales, cómo abrir una cuenta virtual, cómo abrir una billetera móvil, cómo manejar la clave de la tarjeta de débito. Es decir, tenemos que complementar esta educación financiera. Y ahora, por supuesto, con la pandemia hemos hecho una virtualización, no solo de los contenidos de la educación financiera, que son muy importantes ahora, para llevarlos a través de plataformas o redes sociales, por ejemplo, sino para tener el mismo impacto. Ya sabíamos nosotros que el impacto que tenemos aplicando la metodología de educación financiera que tiene el proyecto en manera presencial era importante, los resultados estaban a la vista, pero ahora nuestra preocupación era virtualmente. ¿Cómo podemos lograr los mismos resultados en la población haciendo el taller a través de Zoom, por ejemplo? Y lo hemos hecho, ¿verdad? Hemos hecho y hemos comprobado que, por supuesto que hay que hacer ajustes, pero que los resultados y el impacto puede ser el mismo. Y finalmente, ¿verdad? Para cerrar el ecosistema financiero digital tenemos que hablar de las redes, las fintechs. Las cooperativas de ahorro y crédito, para poder acceder, por ejemplo, a una billetera móvil, tenemos que hacerlo a través de una red. Tenemos que generar economías de escala para poder tener el volumen transaccional que haga que las inversiones, que son altas, digamos, puedan ser resarcidas. Pero sobre todo, que esa inversión, cooperativas pequeñas y medianas no la van a poder hacer, dada su capacidad financiera, pues entre todos unirnos para que con esa inversión se pueda tener acceso de otras entidades que están sobre todo muy cerca, como lo dijo Brian, de la población que necesita servicios financieros y que pueda también acceder a tener estos canales transaccionales. Sinergias y alianzas importantes también porque hay que mirar que las fintechs tienen su experiencia, las cooperativas traemos nuestra experiencia, las entidades financieras en general, y empezar a abrir los ojos, salir, pensar un poco fuera de la caja y buscar alianzas entre las organizaciones para poder lograr el beneficio que es llevar servicios financieros a la población para mejorar sus condiciones de vida. El acceso directo a franquicias de las tarjetas ahora importantísimo, ¿verdad? Es un tema que ya, por suerte, las cooperativas en Ecuador están avanzadas. Quiero mencionar a Conecta, que para nosotros es un caso relevante, un socio importante dentro del proyecto de inclusión económica, porque es una red que ha permitido que las cooperativas de ahorro y crédito podamos tener más impacto, más cobertura, mayor potencialidad de acceso a la inclusión financiera, pero sobre todo esto nuevamente de generar economías de escala que nos permita tener más actores y más entidades comprometidas con la inclusión financiera que puedan generar ese impacto, ¿no? Al final, el impacto que buscamos es llevar estos servicios financieros a través de acceso, fomentar el uso y llegar al bienestar de la población con servicios de calidad de muchos, miles y miles de ecuatorianos, pero también de población migrante y refugiada venezolana. Muchas gracias. Muchas gracias por su presentación al representante legal de WOCU en Ecuador y director del proyecto de inclusión económica USAID WOCU, Oscar Guzmán. Este día, quienes nos hemos conectado desde diferentes partes del Ecuador y del mundo,
hemos sido testigos en primera línea de la firma de un importante convenio que impulsará un trabajo interinstitucional a favor de la inclusión y educación financiera en el Ecuador. Antes de finalizar este evento, les comento a todos nuestros espectadores que sus comentarios o preguntas que hayan surgido para los panelistas de este encuentro serán recopilados y contestados a la brevedad posible por el mismo medio. Muchísimas gracias a todas las personas que nos acompañaron y se enlazaron por medio de Facebook Live a este importante encuentro. Muchísimas gracias a todos nuestros panelistas y participantes. En nombre del Banco Central del Ecuador y del Consejo Mundial de Cooperativas de Ahorro y Crédito WOCU, les extendemos un profundo agradecimiento por su compañía. Muchísimas gracias y buenos días.